Hola, hola, muy buenas tardes para los que están en tardes y noches para quienes estén en noches. Bienvenidos y bienvenidas a este Hola, espacio. Ay, qué rico ver caritas recurrentes, como siempre digo, y nuevas caras, me encanta. Bienvenidísimos, vuelvo y les digo, em, con el mismo pedido que les hacemos siempre, y es que mantengan sus cámaras prendidas, salvo si están de pronto conduciendo o algo así, siempre y cuando estén presentables, hasta aquí como hasta la mitad de los hombros, las cámaras se valen, no importa si hay gatos, perros, hijos, esposos, esposas, me encanta tu risa, Jimena. Eh, no importa, todos sabemos que hasta ahora la gran mayoría estamos en casa, entonces todo eso está permitido, se acepta, es más, nos gusta ver que están ahí y que con todo y que están en casa, también están con nosotros. En esta iniciativa de hace un par de años de construir comunidad desde lo que el liderazgo generativo como disciplina trae, en este espacio que se llama Miércoles de Liderazgo. Dale, Carito, no te preocupes. Si alguien tiene inconvenientes con el internet y dado eso apaga su cámara, está perfecto. Es completamente entendible. Obviamente preferimos verles la carita, o sea que si mejora tu internet, aquí esperamos poderte ver, Caro. Y bueno, se me cortó la idea de lo que estaba diciendo, pero esto está creado para que nos acerquemos, para que ustedes conozcan qué es el liderazgo generativo, para que lo conozcan desde distintos puntos de vista y no solo desde lo que Bob Dunham como el creador trae o nosotros los coaches o los coaches de más experiencia traen, sino también quienes estamos iniciando en el camino, quienes estamos en la mitad del camino, porque pues esto, como bien lo dice Bob y lo hemos dicho siempre, es un camino de vida. Entonces, para quienes son estudiantes, que hoy hay varios estudiantes aquí, es una delicia ver que siguen buscando nuevas miradas. Y para quienes no son estudiantes, pero que son recurrentes, qué rico que sigan acompañándonos en este espacio, porque así es como nos gusta a nosotros construir comunidad. Y cada pedacito, cada familia, cada equipo que reciba un poquito de lo que ustedes escuchan acá y aprenden acá, es una maravilla. Adicional que pues también nosotros aprendemos y quienes hacen estos espacios y quienes dictan la videoconferencia también aprenden un montón. Hoy vamos a conversar con María Victoria Kramer, que para nosotros en la casa es Vicky, así que yo le voy a decir Vicky, ustedes eligen si le dicen Vicky o María Victoria. María Victoria es una de nuestras coaches mentoras que está en proceso de prepararse precisamente para en los próximos ciclos ser una de las coaches con grupo en las formaciones que nosotros hacemos en los programas. Y es una mujer que hace mucho rato se formó como coach ontológica, como coach generativa y que además es especialista en cuerpo y movimiento. También es consultora y aunque ella dice que no, me parece que es una experta en este tipo de espacios. O sea, me encanta escucharla, soy feliz acompañándola y pues para no seguir yo aquí gastando el tiempo de Vicky, los dejo con ella, las dejo con ella. Disfrútenla, alcen la mano, escriban en el chat si tienen preguntas y aquí vamos construyendo entre todos esta conversa. ¿Ok? Mi Vicky bonita, son todos tuyos. Y oh, gracias, Glo. Hola a todos. Aquí veo caritas conocidas, caritas de mi vida. Así que ahí a Luchito Toro un abrazo y todos los que están aquí, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Me imagino obviamente que cuando uno se inscribe en un espacio así como este, obviamente está buscando algo y espero que lo que ustedes están buscando se cumpla con todo el cariño que hemos puesto aquí con Glo para ofrecerles esta cápsula que en realidad está orientada a líderes. Si bien es algo que funciona y que les va a servir para la vida, el objetivo y los ejemplos están orientados al mundo del liderazgo. Entonces, les voy a compartir aquí una presentación eh, para poder iniciar esto. El título, obviamente, los juicios crean el futuro y crean resultados. ¿Y por qué los juicios crean el futuro y crean resultados? Porque lo que nosotros pensemos e interpretemos de lo que estamos viendo es, es el, el anticipo de la decisión que vamos a tomar y luego de la acción que viene después de esa decisión. Y obviamente los resultados es la suma de muchas acciones. Entonces, vamos a partir con este futuro que ustedes quieren crear, con los resultados que ustedes quieren tener y con cómo vamos a desafiarnos en nuestros propios juicios para
lograr tomar las mejores decisiones. Aquí, hoy día, en general, en todo, porque si yo voy a, o sea, a ver, voy primero con el hoy, que es el punto A, el resultado esperado, que es el punto B, que es donde quiero llegar, donde en el punto B está el futuro, en el punto B están los resultados, en el punto B está lo que me importa cuidar, y entre medio, entre hoy y ese punto B, existen una serie de decisiones, de acciones que voy yo haciendo para llegar a ese punto B. Ahora, lo que yo haga va a depender de una decisión, y esa decisión va a depender del juicio o la interpretación que yo tenga de la realidad para tomar esa decisión. Por lo tanto, si el juicio que yo tengo de la realidad es lo más acertado posible o es correcto, la decisión resultante de ese juicio va a ser correcta, la acción que viene a continuación es la adecuada y de esa manera me acerco al resultado esperado. Por otro lado, si yo estoy en el punto A, quiero ir al punto B, donde vuelvo en el trencito hacia atrás, estoy en el punto B, antes del punto B están las acciones, antes de las acciones están las decisiones, antes de las decisiones están los juicios que me llevan a tomar esas decisiones. Si el juicio es incorrecto, obviamente lo más probable es que, esto es el mundo de las probabilidades, la decisión final sea incorrecta y eso me va a alejar del resultado esperado. Bueno, así es como los juicios crean el futuro y crean resultados. Esto es lo mismo, y vamos a un ejemplo típico que hemos vivido todos en la vida cotidiana cuando vamos a una ciudad que no tenemos movilización, necesitamos llegar a un punto B, estamos en el punto A y en función del tráfico, de la distancia, del clima, vamos a tomar un Uber, vamos a irnos caminando, etc. O sea, la decisión que yo tome me va a acercar a ese punto B, pero tiene que ver obviamente con la interpretación que yo tengo hoy día. Entonces, el juicio correcto obviamente nos lleva a una decisión acertada y eso nos acerca a los resultados. En el mundo del liderazgo esto es obviamente súper acertado esta lámina, porque muchas veces los líderes se ven enfrentados a tener que conversar con personas para que, supongamos que se han desviado de algún resultado, necesitan cumplir objetivos y todo lo que vaya distanciándose de esos objetivos es necesario hacerse cargo. Y en este hacerse cargo, el líder obviamente va a conversar, va a tener conversaciones con estos colaboradores y estas conversaciones van a generar una acción y esa acción nos va a acercar a los resultados. Disculpen que tengo un teléfono sonando, disculpen. Bueno, ¿cuál es el rol del líder? El rol del líder es, en resumen, visualizar los resultados y generar las acciones necesarias para alcanzarlos. Eso es en resumen, o sea, el líder está en un punto A, el punto B son los resultados, en esos resultados, objetivos, es aquello que le da valor a la organización, es aquello que le da valor a su rol, es aquello que le da valor al equipo, y el líder es el que está encargado de generar las acciones necesarias para alcanzar. Por otro lado, ¿cómo se aleja un líder de los resultados? El error más común que cometen los líderes es o no tener las habilidades formales, no buscar las habilidades formales y que se traduce finalmente en no tener las conversaciones adecuadas y oportunas con sus colaboradores, con sus equipos de trabajo para ir logrando volver a ese camino que lleva a los resultados. ¿Cuáles son las consecuencias que trae no tener las conversaciones oportunas o no tener las habilidades formales de retroalimentación? Generalmente pasa
que hay consecuencias visibles y consecuencias invisibles. Las que primero no vemos, pero las que aparecen primero son las consecuencias invisibles que después, en retrospectiva, cuando hacemos un análisis de lo que pasó, podemos decir, ah, mira, pasó esto, no me di cuenta de lo otro, pero las consecuencias son, en general, la falta de compromiso. Cuando un líder es hábil, se da cuenta del compromiso de sus colaboradores, porque cuando las acciones son fuertes, el compromiso es fuerte, pero cuando las acciones son débiles, el compromiso es débil. Otras consecuencias: falta de productividad, mal clima laboral, trabajar bajo la ley del mínimo esfuerzo. Posiblemente acá en Chile decimos calentar el asiento, ver más obstáculos que soluciones. O sea, son todas consecuencias de momentos que están ahí, que uno como líder tiene que empezar a saber verlas, pero son más invisibles. Y las consecuencias visibles que se ven ya en el mediano o en el largo plazo, y que es el costo importante, es no lograr los objetivos, no lograr los resultados, y no lograr los objetivos, no lograr los resultados, y aquí está la relevancia de esto, tiene que ver con que al no lograr los objetivos, mi rol, mi cargo como líder, mi rol de líder va a ser evaluado por mis jefaturas, donde además no he cumplido los resultados, porque a los líderes se les evalúa como líderes, no se les evalúa o tu equipo lo hizo mal, no, es tú lo hiciste mal. Entonces, las consecuencias son para ese líder, donde está poniendo posiblemente en riesgo su supervivencia, porque puede generarle un plan de acción, es decir, una serie de consecuencias que son importantes. Está también el costo para el equipo, porque cuando falta de compromiso, falta de productividad, mal clima laboral, al final no solamente impacta a un colaborador, impacta al equipo entero. Y está el costo para la organización, porque ese equipo, ese grupo de personas no le está dando el valor a la empresa, el valor que la empresa espera de ellos. Entonces, las consecuencias de no tener habilidades formales para retroalimentar en forma oportuna son súper relevantes de cara al rol de un líder. Entonces, vamos aquí a continuar. Los juicios crean futuro y crean resultados. Ya entendemos, les voy a reforzar esto, que hoy día que estoy en el punto A, necesito desplazarme a un punto B donde están los resultados. Los juicios que tenga hoy día, si son correctos, me van a llevar a decisiones acertadas, y esas decisiones acertadas obviamente me van a llevar a el resultado, acercarme al resultado. Y aquí les quiero compartir la experiencia en mi mundo profesional, donde tengo un cliente que es un líder de una organización financiera. Él hace un año y medio atrás era parte del mismo equipo del cual hoy día es líder. Él, de alguna manera, podría profundizar en el planteamiento del juicio correcto, cómo discernir si el juicio perfecto. Lo voy a profundizar dentro en un ratito más, así es que esperen un poquitito, voy a ir dando ejemplos para que sobre estos mismos ejemplos vamos a ir trabajando, porque al final, más cerca del final, les voy a entregar herramientas para poder discernir cuál es el juicio correcto. De eso se trata esta cápsula y esta presentación. Estábamos en este ejemplo donde les contaba yo que tenía un líder que es un cliente. Este cliente fue ascendido dentro de su mismo equipo de trabajo, donde pasó a ser jefe de sus pares, de los que eran sus pares. De ese equipo habían 2 personas más que tenían las mismas credenciales que él para poder ascender a ser líder. Resultó que él fue el seleccionado o el elegido, y llegó a mí porque de alguna manera él tenía la inseguridad de estar a la altura, porque los otros él consideraba que también tenían las mismas credenciales que él, de estar a la altura para poder liderar a sus pares. Súper bien. En el camino fuimos trabajando, fue evolucionando súper bien, y resultó que en el camino uno de los
que eran pares de él, que hoy día era un colaborador, que era de los más senior, empezó a tener sus resultados bajos, baja productividad, estaba más desconectado, y este líder empezó a pensar que lo que le pasaba era que había quedado frustrado por no haber sido elegido él como jefe. Y ese era el juicio que él tenía. Entonces empezamos a desafiar esos juicios para ver cuál era la conversación que ella tenía que tener con este colaborador para subirlo al carro, subirlo a los resultados del equipo, y diseñamos esa conversación. ¿Qué pasó? Pasó que el colaborador tenía un tremendo problema con su hijo que era adolescente, su foco y su energía estaba puesto en su vida familiar, y ahí tenía un problema que en el fondo estaba tan confundido que esta confusión le agarraba a la parte profesional también. Y lo otro que le pasaba es que era senior, la empresa había evolucionado, tenía hoy día otros sistemas operativos, y él ya no se sentía con la práctica para poder cursar operaciones, y que era la exigencia que le hacía la empresa a él. Entonces, ¿qué es lo que le pasaba al final? Necesitaba capacitación. Y esos dos problemas hizo que el juicio que originalmente tenía el líder era totalmente distinto. Ahora, habíamos diseñado la conversación para no entrar, digamos, con un juicio predeterminado, pero en el momento él se dio cuenta que los juicios están en la cabeza del que los piensa y no necesariamente en la realidad de lo que te rodea. Entonces, vamos a continuar aquí. Disculpen la tardanza, pero con la presentación. El juicio, los juicios crean el futuro, crean resultados, y vamos ahora a ver de dónde parten los juicios. Y aquí les hice una línea del tiempo, donde en el presente, estamos en el presente emitiendo un juicio. Estamos pensando, estamos sintiendo, estamos decidiendo qué vamos a hacer, cuáles serán las consecuencias, etc. Y estamos identificando cuál sería nuestra siguiente acción, y todo eso está en el presente. Sin embargo, el juicio que yo tengo hace referencia al pasado. Los juicios están todos en el pasado, están en lo que hemos interpretado, lo que vemos, en las observaciones que hemos hecho, está en nuestras creencias, en nuestra educación, en nuestra formación, está en lo que hemos vivido que nos hizo bien, y está en lo que hemos vivido en lo que nos hizo mal, está en cómo fueron nuestros jefes, está en los casos que han sido buenos y en los que han sido malos. Todo eso está en el pasado. Sin embargo, ese pasado nos afecta en el presente, porque sobre eso es sobre lo que estamos pensando hoy día. Y allí viene que todo eso que está en el pasado, más este presente, donde estoy pensando en función de mi experiencia, estoy diseñando y creando el futuro. Entonces, en el pasado, y seguimos con esta línea del tiempo, los juicios, en el pasado están todos los juicios, en el pasado están mis observaciones, y aquí es donde se manifiesta la importancia de los juicios en la vida. En el caso de los juicios fundados, cuando tenemos argumentos, la incertidumbre que sentimos hacia el futuro disminuye. Pero cuando no tenemos argumentos, la incertidumbre aumenta y nuestra decisión incluso puede ser débil, y ahí podemos entrar con una emocionalidad también que nos cierra posibilidades. En el presente, cuando uno es líder puede decir, hace tiempo que pensemos en un colaborador que se llame Juan, porque Juan aquí es el ejemplo. Juan no está cumpliendo, eso lo decimos en el presente. No está entendiendo lo que es importante, es lento, veo que pierde mucho tiempo, está frustrado. Yo creo que
todas estas son interpretaciones de lo que yo veo en el presente, y que incluso aquí hay algo súper también importante. Pasa que, me pasaba a mí en mi vida laboral, que dentro del equipo había una persona que, por ejemplo, teníamos una meta súper importante, donde todos habían hecho su parte, había uno que justo no hizo su parte, y eso impactaba en el resultado del equipo entero, que, por ejemplo, daban un premio en dinero o lo que sea, y este premio se caía por culpa, por así decirlo, por responsabilidad de esta persona que no se había subido a cumplir su meta. ¿Qué pasa ahí? Naturalmente, somos seres humanos, a esta persona, a este líder, que era yo en ese momento, me daba rabia, y yo decía, pero ¿cómo no hizo esto? ¿Cómo es posible? Y me pasaba, y yo creo que le pasa esto a muchos líderes, que de repente por un evento quedamos pegados en ese evento y nos invade una emocionalidad. Supongamos que estamos hoy día a mediados de mes, y el mes pasado Juan no cumplió su meta, eso impactó en los resultados del equipo, nos perdimos un premio en dinero, y a mí me invade la rabia. Y esa rabia que está en el presente también contribuye a que yo entre en una emocionalidad que me cierre posibilidades para esa conversación con él, o para verlo a él en su desempeño. Entonces, todo lo que vea de él va a ser probablemente un poquito más malo de lo que es, ¿ya? ¿Cuáles son las emocionalidades que nos cierran posibilidades? La ira, la rabia, la desconfianza, la inseguridad, la impaciencia, la tolerancia. Hay una serie de emociones que nos cierran posibilidades para ver a esa persona en la realidad absoluta. Entonces, este juicio que yo tengo en el presente va a estar teñido por, primero, fundado en el pasado, en todas las observaciones que he hecho para atrás, y en el presente en mi emocionalidad. Y ojo, que no solamente puede ser la emocionalidad que yo tenga hacia hacia el mismo Juan o hacia el mismo colaborador, sino que también la emocionalidad que yo traiga de mi propia vida, porque yo puedo tener un problema, puedo estar divorciándome, por ejemplo, y puedo estar en una situación tan conflictuada que eso también hace que yo vea las cosas de otra manera. Entonces, como líderes, nos vemos afectados por muchas variables que están en el presente, donde una parte de ellas viene del pasado. Con esta emocionalidad que me cierra posibilidades, más juicios que tengo en función de ciertos hechos que se han acontecido, ¿cuál es el futuro que podría tener? ¿Me acerca a ese punto B o me alejará de ese punto B? Bueno, eso es lo que vamos a ver a continuación. En el presente tengo la posibilidad de elegir, tengo la posibilidad de decidir en función de lo que pienso, cuál es la conversación que necesito tener con mi colaborador, cuál es la conversación que necesito tener con Juan. ¿Dónde está mi foco y mi atención? Mi foco y mi atención está en ese premio que no ganamos para tener esa conversación, o mi foco está en que Juan, en ver lo que le está pasando, en indagar respecto de su mundo, de algo que le esté pasando en su vida particular, en que le falta capacitación, en que está inseguro porque se siente que como ya él no aportó a ese premio del equipo, se siente más inseguro. ¿Qué es lo que le pasa a Juan? Pero para eso necesito también concentrarme en dónde yo estoy poniendo la atención en el problema. O sea, el problema hasta que se resuelva, digamos. ¿Dónde está mi foco hacia esa conversación? Y también cuál, como les dije, es la emocionalidad. Estoy en la rabia, estoy en la frustración, estoy concentrada en qué. ¿Para qué? Para ir construyendo este futuro, porque con una conversación acertada voy a poder tomar una decisión acertada, ir a la siguiente acción acertada, y eso me va a acercar más a los objetivos y a los resultados que espero. ¿Cómo vamos hasta aquí? Quiero preguntarles si tienen preguntas, hay alguien que quiera compartir algo.
Jonathan, ¿quieres hablar? Hola, ¿está la manito alzada ahí? Hola María Victoria. No, decía que, hola, hola. Que Hola, bien, todo hola. bien. Estaba escuchando con detención. Sí, muy bien. Glo, gracias Jonathan. Glo, Cuando te, es que al escucharte me voy al lugar de la relevancia nuevamente. Yo sé que de esto vas a seguir hablando, pero quería poner un poquito más de contexto para quienes son estudiantes. Puede ser un poquito más fácil verlo, pero para quienes no. Una de las estructuras más i- importantes del liderazgo generativo es la anatomía de la acción. Y la anatomía de la acción em, pone esto que tú traes, Vicky, que son los juicios, pero así súper en necesitamos estar atentos. La anatomía de la acción es una estructura que nos dice que cuando un equipo o este líder está conectado con un care, eso le permite lograr unos resultados conectados con ese care. No les voy a dar toda la explicación porque es mucho. Pero la única manera en la que ese líder logra llegar desde ese care donde la gente dice, sí, yo quiero estar aquí y quiero lograr estos resultados, es una cosita de la que les he hablado Vicky todo el tiempo y son las conversaciones. Nosotros en liderazgo, a ver, les cuento, está el care, al final están los resultados, en el medio está el compromiso y para poder lograr ese compromiso que me lleve a esos resultados están las conversaciones. Entonces, desde esa estructura, lo que nosotros necesitamos asegurar como líderes, como padres de familia, como consultores que atendemos líderes, es que los líderes sean expertos en conversaciones. ¿Sí? Entonces, en ese contexto grandotote es donde está para aquí en chiquito Vicky hablándonos de una de las pequeñas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de tener conversaciones. Y es que los juicios nos permiten tomar decisiones, que los juicios nos habitan, que, que a veces los juicios, si no somos conscientes, como Vicky nos está invitando, y espero no estarte haciendo spoiler, pero la relevancia del juicio es que es base fundamental de la manera en la que nosotros tengamos o no tengamos las conversaciones. Entonces yo venía escuchando y sentía que me hacía falta como ponerlo en ese contexto que para nosotros es tan importante, que incluso los líderes vean. No se trata solo de hacer un buen feedback, no se trata solamente de que sepamos en qué está este jugador de nuestro equipo, sino que realmente es la única manera de llegar a los resultados que queremos, que es lo que les está contando Vicky de presente, pasado y futuro. Entonces, no es menor, no es solo los juicios, es el impacto tan grande que el juicio tiene en la anatomía que nos permite que a nivel personal, como seres humanos solitos que vamos por la vida o en un equipo o en una organización entera, eh, seamos conscientes de, ¿cómo lo llamaste, Vicky? De ese desafío que necesitamos tener en el título que exacto. pone. ¿Okay? Entonces, Exacto. Sí, y es súper importante lo que dice Glo. Nos estamos preparando para una conversación, pero para eso primero nos preparamos nosotros, porque esto de los juicios es nosotros con nosotros mismos. También lo podemos compartir con algún par, pedir ayuda a otros, pero el desafío de los juicios es lo primero antes de que aparezca la conversación. Es el diseño para, no es... no es que yo voy a poner mi juicio en la conversación, lo puedo poner, pero necesito, antes de entrar a la conversación, es prepararme yo. Esto es como ir a sembrar y antes de tirar las semillitas, hay que dar vuelta a la tierra, hay que preparar la tierra. La tierra soy yo, la tierra es el líder. El líder necesita preparar su tierra para que la conversación que vaya a tener germine, fructifique, suba a la gente al carro, por así decirlo, de cara a llegar a ese resultado y a ese futuro al cual queremos llegar, al cual quieren llegar todos los líderes y al cual queremos llegar todos. Cami, hola, bienvenida. Hola, perdón que tenía mi cámara apagada, pero no estoy en la casa y bueno, para que me entrara bien. Eh, Nada, lo que quería compartir es que
Me encantó el ejemplo que diste, Vicky, de esa persona que fue ascendida y que tenía como unos pares que también hubieran podido ser ascendidos, porque cuando contaste la historia, mi observadora, la persona, o sea, como que de una pensé, claro, esa persona bajó su rendimiento por no haber sido elegido como líder, ¿no? Que creo que es lo primero que Exactamente uno lo que pensó él. pensaría, Sí. exactamente lo que pensó él. Y entonces me quedo con esta importancia que siempre vemos una y otra vez en el coaching y en la consultoría generativa, y es conversar y validar. Validar también lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy juzgando con ese otro, no creerme los juicios como verdades, y el poder estar todo el tiempo conversando y validando y no asumiendo ni trabajando con base en expectativas, sino con base en conversaciones reales que nos permiten aclarar, ponernos en la misma página, volver a coordinar acciones de una y otra vez. Y como que me gustó mucho el ejemplo porque me quedo con eso de esta conversación. Gracias, Vicky. Gracias, Cami, gracias a ti. Y en el fondo, lo importante es que ustedes vayan, o yo quiero explicarles que esto se trata de herramientas para líderes, cuando uno necesita hacer que las cosas lleguen allá donde yo necesito. En la vida diaria estamos llenos de juicios, nos juzgamos a nosotros mismos incluso. ¿Y para qué son los juicios? Los juicios están bien y son normales en todos los seres humanos porque nos permite anticiparnos al futuro. ¿Y cómo nos anticipamos al futuro? En base al pasado. De esa manera ahorramos tiempo, pensamos que tenemos la probabilidad más alta de que eso se dé, etc. Entonces, esto, si bien nos sirve para la vida cotidiana, cuando estamos en un rol de liderazgo donde necesitamos que las cosas sucedan y el tiempo es limitado, los recursos son limitados, necesitamos desafiarnos e incorporar herramientas para poder ser más eficaces en nuestras decisiones, que la mayor parte de nuestras decisiones sean acertadas, que esas decisiones acertadas nos lleven a conversaciones, esas conversaciones nos lleven a acciones y esas acciones nos acerquen a ese punto B donde están el futuro y los resultados que esperamos. Entonces, voy a continuar con esta presentación que les tengo para ustedes y vamos a... Ahí estamos. ¿Sí? ¿Qué papel tienen los juicios dentro de las organizaciones? Aquí, las afirmaciones y los juicios son dos actos. Bueno, primero vamos a distinguir afirmaciones o juicios y afirmaciones. ¿Qué pasa? Generalmente usamos los juicios, ayúdame, usamos las afirmaciones como juicio o los juicios como afirmaciones. Decimos, oye, este es feo, y esa es una afirmación, pero al final es un juicio, es una interpretación. Juan es malo para este trabajo. Es una afirmación, es decir, es un juicio porque está en mi cabeza que yo estoy pensando que Juan es malo, pero al final ocupamos el lenguaje como si fuera una afirmación. Entonces, una afirmación es que Juan tiene el pelo negro. Efectivamente, esa sí es una afirmación. Una afirmación, Juan es exitoso. Eso no es una afirmación. Lo estoy hablando y mi entonación es de afirmación, pero al final es mi interpretación. Juan nunca ha sido exitoso. Vuelve a ser mi interpretación, mi juicio, pero el lenguaje que ocupo lo transformo en una afirmación. Formular juicios no implica que todas las personas coincidan necesariamente conmigo o que yo coincida con otras personas. Luis, Luchito, aquí te doy el paso a ti. Hola, Hola. María Victoria. Primero que nada, felicitarte y saludarte. ¿Ya? No, gracias, igualmente. Quizás la gente que está acá no conoce nuestra historia, pero somos muy conocidos. Oye,
concretamente, yo tengo un rollo con los juicios y por eso ¿Ya? estoy en esta charla. Porque en general hay juicios, tú estabas hablando de que Juan es feo, es malo, y normalmente nosotros tenemos juicios de valor, y esos juicios de valor, cuando emitimos una opinión para después avanzar en alguna acción, una toma de decisiones, nos tienen marcados. O sea, si yo digo que Juan es malo para el trabajo, cuando haya esa conversación al tema que quiera verlo, voy a tener ese prejuicio en mi mente. ¿Cómo salgo de ese círculo para ir al objetivo, o sea, al juicio objetivo? No es juicio objetivo. Sacarme ese juicio de valor para poder actuar objetivamente en esta conversación con Juan, para poder avanzar en lo que queremos, en lograr nuestro objetivo final. Súper, gracias Luchito por la pregunta. Lo primero es aceptar que es un juicio, es el primer paso, y entender que esa es tu mirada y que probablemente sea verdad, pero lo primero es desafiarte y decir, ok, yo pienso esto, han pasado un montón de cosas para que yo piense esto, pero igual le voy a dar una vuelta y voy a desafiar esto que estoy pensando, que más adelante en las siguientes láminas les voy a dejar ahí las herramientas para poder desafiar sus propios juicios. Pero lo primero es aceptar que siempre es una interpretación tuya. Eso es lo primero, abrirte a eso. Cuando tú te abres a eso y te das cuenta también cuál es la emoción que te produce ese mismo juicio, por ejemplo, ya vamos con Juan es feo o Juan es malo, no sé, ¿qué te provoca? Oye, me da rabia que Juan sea malo porque más encima no me ayudó a esto o no hizo lo otro, por culpa de él me pasó esta otra cosa. Entonces, aceptar tanto que es un juicio como que tú estás mirando las cosas desde una emocionalidad que también te impacta en lo que piensas. Eso es lo número uno, Luchito. Y de ahí vienen otras herramientas que se las voy a, que son las que vienen en un momentito más. Ya se las estoy diciendo hace rato. ¿Contesta eso tu pregunta? Súper. Julio César, hola, bienvenido. O Gilda, no sé cuál, perdón. Julio César, Julio. estás en silencio. Genial, mi. Dale. No, hola, ¿cómo me les va? Hola, Gloria. No, tenía una pregunta sencilla y es, ¿hay un juicio correcto? Hay un juicio que es el más acertado y que se acerca más a la realidad. El juicio, dado que es una interpretación, se va a quedar en el mundo de la interpretación, pero cuando tenemos y le agregamos argumentos, evidencias y vamos encapsulando la información, nos permite llegar a tomar la mejor decisión, la que más se acerca a ese resultado que queremos, pero sigue siendo un juicio. Nunca, probablemente, alguna vez podrá ser una afirmación, pero en general sigue siendo un juicio. Pero lo que nos genera es aumentar las probabilidades de tomar la decisión correcta. Ok. Gracias, Julio César. Gilda, Vicky, dame un segundito antes de que le des paso a Gilda. Perdona, Gilda, pero quiero poner otra cosa. No. Es solo para poder completar la idea con respecto a lo que pone Julio, y es más allá, como dices tú, Vicky, más allá de que sea correcto, porque no es un carácter que le demos a los juicios, lo que sí podemos hacer es que, voy a decir, el mejor juicio que podrías utilizar para tomar una decisión es el juicio que, como dice Vicky, tenga más fundamentos. Si lo quieres poner en términos de este fue el juicio correcto, teniendo dos, por ejemplo, es porque de ese juicio tenías mucha más información, tenías muchas más evidencias. Es un juicio que no está basado en un parecer, en los ejemplos que estás dando. Es que Julio César siempre llega tarde, pero pues te he visto llegar tarde una vez solamente. Ahí no tengo, yo sé que vas a entrar, y Vicky va a entrar eso, entonces no voy a irme mucho en eso, pero lo que quiero mostrarte es que más allá de que sea correcto o incorrecto, porque no los ponemos así, lo que sí podemos decir es que un juicio, yo les llamo los juicios gorditos. Los juicios gorditos son los que tienen harto adentro, porque tengo suficientes evidencias para decir que Julio César es incumplido,
porque en los 2 meses que hemos estado trabajando, 45 veces ha llegado tarde. Creo que es mucho, muchas las evidencias que tengo, y ahí yo puedo emitir el juicio del incumplimiento de Julio, ¿sí? Porque tengo un montón de información que me permite. Y además hablé con una persona con la que Julio César había trabajado, y perdona que te use el ejemplo, Julio César, y me dijo, sí, aquí igualito, siempre llegaba 15 minutos después de la... Entonces, sí, tengo mucha información que hace que yo diga, ok, entonces este es el juicio que yo voy a utilizar para tomar la decisión, ese y otros, para tomar la decisión, por ejemplo, de si quiero trabajar o no quiero trabajar con Julio, si lo invito o no lo invito a una fiesta, si cuando lo invito a la fiesta lo invito para que me ayude a recibir los invitados, porque es que Julio sería el menos adecuado para recibir los invitados, dado que es el que llega tarde. ¿Me siguen con eso? Entonces, lo importante del juicio, más allá de juzgarlo bueno, malo, correcto o incorrecto, es que el juicio te permita tomar la decisión con la mayor confianza posible. Estoy segura que Vicky ahí va a entrar un poquito más. Y al otro lado de eso es que eso siempre va a poder cambiar. Julio siempre va a poder empezar a llegar temprano y que mi juicio sobre él cambie para la fiesta del otro año, por ejemplo. Pero lo importante del juicio no es que sea correcto o incorrecto, sino que nosotros tengamos suficiente información para confiar en ese juicio a la hora de tomar la decisión. ¿Te sirve, Julio? Esa es la inseguridad. La palabra es si el juicio es confiable o no es confiable. Exactamente. Gracias. ¿Viste? Espero no estarte haciendo spoiler, Vicky, pero no me podía quedar con las ganas. Dale, Perdón, no, me salen letreros. Me encanta que aparezcas ahí. Gilda, dale, ahora sí. Ahora sí. Sí, no, escuchándolas y escuchando un poco las consultas de todos, me venía el tema de cómo distinguir con la afirmación con el juicio, ¿no? Y que la afirmación pues es un hecho real, por ejemplo, que estamos todos aquí en este momento reunidos. Pero, por ejemplo, el juicio podría ser, estamos 25 personas reunidas, pero yo creo que las 25 están súper conectadas con la presentación. Ese sería mi juicio, mi interpretación, pero no tengo la certeza, ¿no? Tendría que validarlo con cada uno para saber si es así. A mí me hace mucho sentido, creo que el tema de los juicios a nivel organizacional te permite cuando tú lo llevas a una organización y se lo muestras a un líder, creo que permite que él pueda decirme, estoy viviendo este juicio como una afirmación, como una verdad, y el poder validarlo, esto que tú dices, qué tan gordito es, y el que me lo puedan mostrar, me va a permitir cambiar mi observador, ¿no? A mí, quiero poner un ejemplo, yo me juzgaba mucho de ser una persona gastadora, ¿sí? Ese era el juicio que yo tenía sobre mí y era un juicio gordito ahora que te escuchaba, porque realmente yo decía, yo nunca cuento con liquidez, ¿no? Y entonces, haciendo una sesión de coaching, la persona que me coachaba, descubrimos que no era que yo era gastadora, sino que yo era inversionista. Entonces cambió mi observador y ahora me vivo la vida desde ese espacio. Creo que el poder darte cuenta, oye, me estoy viviendo esto como tal y tengo que generar un cambio porque es gordito y realmente me está produciendo daño, o realmente es una de mis mayores fortalezas, ¿no? ¿Cómo me estoy viviendo el juicio? Gilda, me encanta lo que traes. Me encantó tu ejemplo de la diferencia entre afirmación y juicio y también el cambio de observador de pasar a ser un gastadora a inversionista. Y justamente el tema es que tú pases primero, y aquí sigo complementándote la respuesta, Luchito, es ser un observador, decir, sí, puede que mi interpretación necesite ampliarla, puede que necesite más herramientas, para luego pasar a ser un actor donde yo elijo la mejor decisión, la que se ajusta a esa interpretación, que es lo más ampliada posible. Así que muchas gracias, Gilda. Jimena, bienvenida, hola. Hola María Victoria, ¿cómo estás? Bien, ¿y Dices tú? que los líderes deben ser expertos en conversaciones, entonces, ¿cómo fortalecer a un líder
para ganar herramientas de conversación de manera que no caigan en esos juicios inapropiados. Y más cuando uno acaba de llegar a un lugar a ser líder. Entonces, ¿cómo? Regálame un poquito más de eso, por favor. Súper. Bueno, ¿cómo puede tener un líder más herramientas para tener conversaciones? Esa es la pregunta que entendí, ¿verdad, Jimena? Los pasitos son muchos. Primero, que hagas el CCGA, que es la formación que ofrece el instituto. No, o sea, sí, y la verdad es que sí, pero es pasito a pasito. Hay unas montones de ingredientes. Esto es como cocinar. Para cocinar y sacar un plato maravilloso con un gusto necesita montones de ingredientes. Todos los ingredientes son súper importantes, pero ninguno va solo, va en conjunto con otros. Esto de los juicios y desafiar los juicios es uno de los ingredientes que te preparan a ti como líder para desafiarte y para identificar cuál es la conversación que tú vas a ir a tener. Pero está para tener esa conversación, el para qué vas a cuidar en la conversación, qué tipo de conversaciones tienes que tener con tus colaboradores, cuál es la presencia que necesita ese líder para entrar en esa conversación, cuál es la emocionalidad, esa coherencia que le llamamos nosotros en el programa lo somático, que es, se junta el pensamiento con la emoción, con el cuerpo. Y hay un montón de ingredientes, pero de momento, de los juicios te van a permitir, por lo menos, desafiarte y ampliar tu mirada para identificar cuál es la conversación que tienes que tener o cuál es la siguiente conversación con ese colaborador para ir a una siguiente acción que posiblemente te puede llevar a una nueva conversación, porque al final el mundo de los seres humanos el futuro se crea con las conversaciones. Glow. Y déjame complementarte un poquito la pregunta también, Jimena, en el sentido de que, dado lo que nos está contando Vicky, ahí hay un montón de espacio de aprendizaje para el líder, pero depende del líder. Hay líderes que vienen buenos en conversaciones porque lo aprendieron. Hay líderes que necesitan aprender de la escucha. O sea, no hay un paquetico que le podamos decir, con esto usted le colabora en el proceso a cada líder. Dependiendo del lugar y el momento de vida de ese líder, nosotros hablamos de que el liderazgo va creciendo. Entonces, dependiendo del momento del liderazgo en el que esté, hay una anatomía del liderazgo, y dependiendo del momento en el que esté, va a tener que aprender distintas cosas. Puede que el aprendizaje esté en él mismo como líder o en ella misma, que necesita desarrollar de su escucha, de su presencia, como decía Vicky, y ahí hay varias cosas. No, es en su relación con los otros, cómo escucha y cómo hace blending, cómo hace esta danza cuando habla con otros. Hay distintos niveles, entonces Vicky no te va a poder dar una respuesta específica, salvo que nos traigas y nos cuentes, que claramente no va a ser el espacio, pero que nos cuentes qué le pasa a ese líder para poder identificar cuál sería su espacio de aprendizaje. Por eso, una de las principales cosas que nosotros hacemos en nuestros espacios de formación o en nuestros espacios de consultoría es conocer a ese líder, verlo en acción, ver cómo se comunica. Y desde ahí le podemos decir, ¿sabes qué? Necesitas apoyo en esto, eres muy buena en esto, pero tienes que desarrollar estas y estas y estas prácticas para que logres generar lo que necesitas generar en el equipo. Entonces, cada líder necesita un proceso distinto, Jimena, bien distinto, ¿sí? Pero con esto que nos está contando Vicky, cualquier líder que desarrolle esto va a potenciar sus relaciones con su equipo. Eso sí es seguro, completamente. Y para complementarte, Glo, y contarle a Jimena, nosotros nos demoramos 1 año en esta formación. Entonces, imagínate, es 1 año de montones de herramientas, no es una sola. Por eso este es uno de los pequeños ingredientes. Y los voy a invitar para que continuemos aquí con esta presentación. Y si me permiten. Bueno, ¿cuál es el papel que tienen los juicios dentro de las organizaciones? Los juicios crean el futuro. Y una de las formas que crean el futuro es, por ejemplo, cuando se nombra el mejor empleado del mes, el mejor funcionario del semestre, el mejor funcionario del año. El mejor funcionario, y que son muchas de las campañas que tienen las unidades de recursos o las áreas de recursos humanos de las empresas, nombrar a alguien como el mejor
finalmente es un juicio. Obviamente hay una base que tiene que ver en los resultados de esa persona, en una serie de cosas, pero sigue siendo un juicio de quien lo nombró. Y ese juicio puede generar un futuro para esa persona que es absolutamente distinto al que tenía. Por ejemplo, un aumento salarial, por ejemplo, una promoción, es decir, los juicios crean el futuro. Y voy a seguir con la diferencia entre los juicios y las afirmaciones. ¿Por qué es importante? Porque de cara al ejercicio que vamos a hacer a continuación, es súper importante que ustedes identifiquen y tengan total claridad que hay, del lenguaje que nosotros hablamos y del que escuchamos, hay afirmaciones y hay juicios y son totalmente diferentes. Primero, las afirmaciones son como una ecuación matemática. X es igual a Y. 10 es igual a 10. 1 es igual a 1. O sea, aquí no hay forma de equivocarse. Hoy día es un día miércoles. Ustedes miran el calendario, en todos los países donde estamos en países distintos, es miércoles. O sea, hay una forma de acreditar que es miércoles. Una afirmación puede ser observada y verificada. Por ejemplo, en las organizaciones el nivel de satisfacción, de calidad de servicios del 95%. Hay un índice en base a una serie de parámetros que dice que es el 95%. Las ventas se cumplieron en un 100%, ¿por qué? Porque había una meta, hay registros de cuáles fueron las ventas. Bueno, las afirmaciones son comprobables. En cambio, los juicios nunca son verdaderos ni falsos. Los juicios, bueno, la gente en general, como les dije, confunde los juicios y las afirmaciones, tanto al hablarlo como al escucharlo. Tenemos también hechos basados en el sentido común, por ejemplo, la temperatura. ¿Qué temperatura hay en este momento? Lo miramos en el teléfono, lo miramos en el computador. Esa es una afirmación. Las afirmaciones son exactas o son argumentables. Los juicios, como les decía, pueden ser fundados o no ser fundados. Los juicios, en general, están en la mente del que hace el juicio. Yo interpreto que tú tal cosa. Yo interpreto que Juan es lento en su trabajo. ¿Y qué es rápido? Bueno, esa es otra interpretación que tengo, que puede que Juan no comparta conmigo lo que es ser lento y ser rápido, pero el juicio vive en mí. Y en el juicio siempre también hay un estándar que puede que sea reconocido o no. El estándar que tengo yo, ojalá que sea el mismo estándar que tengas tú, para que de esa manera podamos estar en la misma página y poder tener una conversación. Pero los juicios están en la mente del que los hace. Vamos a volver a nuestra línea del tiempo, donde vamos a repasar y recordar que nuestros juicios que tenemos hoy en la cabecita están en base a nuestro pasado, nuestras observaciones, interpretaciones, experiencias, etc. En el presente, ¿cuál es la relevancia de desafiar nuestros juicios? Es el diseño de cuál es la conversación que nos va a llevar a esa siguiente acción, y esa siguiente acción nos va a acercar a ese resultado que es el que queremos tener y donde está mi faro. Allá es donde necesito llegar. Y para desafiar mis juicios, necesito diseñar una conversación, y para diseñar una conversación necesito identificar el para qué de esa conversación. Necesito tener claridad también del dominio. Por ejemplo, en el dominio de, estoy con Juan nuevamente, Juan en el rol en esta organización. En el dominio de las fiestas puede que Juan sea amenice la fiesta de una manera maravillosa, sea un banquetero, sea colaborador, sea maravilloso. En ese rol Juan es capaz, es fantástico, pero en el rol de ejecutivo de esta organización con los estándares que se requieren, puede que Juan esté faltando ahí o no alcance a llegar a algunos. Entonces, el dominio es súper importante. En este dominio, identificar cuáles son los estándares, cuál es el rol, siempre tiene, el rol de cada persona, de cada colaborador, de cada funcionario, tiene estándares que cumplir. ¿Qué se requiere de ese rol?
En ese rol se requiere que traiga cliente, en ese rol se requiere que coloque los productos financieros que tiene la compañía, lo coloque a esos clientes, tiene probablemente cifras, metas, tiene calidad de servicio, tiene, qué sé yo, estándares de respuesta, etc. Bueno, sobre esos estándares es donde yo voy a empezar a evaluar a Juan. Tengo el caso, y aquí les quiero contar, y voy a dejar de compartir un momento, de otra coachee, que ella estaba como líder de un proyecto, y en este proyecto necesitaba a un colaborador y eligió a su cuñado. ¿Ya? Eligió a su cuñado, ¿por qué? Porque el cuñado tenía, esto tenía que ver con relaciones internacionales de comercio en Brasil, y el cuñado sabía hablar perfecto portugués. Entonces encontró que el cuñado era el mejor para poder hacer esto de comunicarse con los brasileños. Y resulta que el cuñado obviamente, obviamente no, sino que el cuñado empezó a demostrar poco interés, no llegaba con la información a las reuniones, y ella, ¿qué es lo que le pasó? Este faro, donde estaban los resultados y donde ella también estaba en juicio su propia identidad como ejecutiva del proyecto, empezó a correr el riesgo. ¿Por qué? Porque habían atrasos, porque este personaje que era su cuñado no estaba siendo o cumpliendo los estándares de ese rol. Entonces empezamos a diseñar la conversación con el cuñado para ver si era realmente el personaje adecuado para ese rol. Porque cuando uno quiere ayudar a la familia, de repente es mejor sacar plata del bolsillo y pasarle que tener al cuñado trabajando en la empresa. Entonces, ese tipo de ejemplos son súper importantes porque confundimos que este sabe es experto, por ejemplo, en el idioma, que el idioma sí era importante para ese rol, pero además el rol tenía una serie de otras cosas donde este personaje no cumplía y por lo tanto, ¿qué le pasaba al cuñado? No tenía interés, se desmotivaba y además después empezaron a tener problemas ya familiares, o sea, esto que pasaba a nivel de organización empezó a trasladarse a la familia. Voy a seguir compartiéndoles para seguir avanzando. Entonces, tengo claridad del dominio, identifico cuáles son los estándares y busco evidencia y argumentos, siempre para ir a ese allá, que es ese resultado al que quiero llegar. Y ahora sí los voy a desafiar a desafiar sus propios juicios. Vamos a ver la relevancia y el objetivo, y aquí, como vengo del mundo organizacional, les voy a presentar una planilla Excel donde hay preguntas y donde la idea es que ustedes puedan tomar alguna conversación que tengan pendiente, tomar el ejemplo con sus propios colaboradores o con alguien que quieran tener, o que tengan un juicio que, pongámosle que sea más malo que bueno, para desafiar ese juicio. O también a veces, ojo, es súper bueno que a veces tenemos juicios muy buenos, protegemos y subsidiamos a las personas y en el fondo está sesgado psicológicamente por un evento que nos ayudó, con la cual tenemos una conexión emocional, y no necesariamente ese colaborador es tan fantástico como lo estamos viendo. Entonces, desafíense a ustedes mismos con este ejercicio. Primero, y aquí es donde la idea es que ustedes puedan identificar a la persona con quién tienen ese juicio, ya sea negativo o demasiado positivo. A esa persona identificar las capacidades que tiene respecto del dominio en el que está siendo evaluado. Si el dominio es el profesional y el rol es de ejecutivo, por ejemplo, en ese dominio es solo en ese dominio donde es necesario evaluar a Juan. ¿En qué área de competencia Juan es capaz? Pongámosle, ¿es capaz de hacer crucigramas? Sí, pero los crucigramas no son parte del rol. ¿En qué es capaz? ¿Es capaz de hablar portugués? Sí. ¿Es parte del rol? Sí. Pero ¿cuál es el dominio? Profesional.
Y en ese dominio profesional, ¿es necesario que solo sepa hablar portugués? No, se necesitan otras cosas. Entonces, aquí viene primero la capacidad. Yo voy a ir hablándoles, la idea es que ustedes lo puedan ir haciendo. Primero la capacidad, luego está el estándar que tiene ese rol. ¿Cuál es el estándar que exige el rol? El rol exige que tenga una puntuación de un 100% en calidad de servicio. El rol exige que traiga 10 clientes al mes. El rol exige que curse negocios por 100 millones al mes. El rol exige que tenga dentro de su línea de resultados un resultado superior a 10. Pongámosle todo esto. Todas estas son afirmaciones, si se dan cuenta, estamos desafiando nuestros juicios con afirmaciones, porque cuando Juan está en ese rol, nosotros conocemos qué se espera de Juan, lo sabe Juan también. Entonces, esos son los desafíos que vamos a hacer. ¿Cuál es el grado de capacidad que Juan tiene hoy día para ese rol, respecto de cada ítem? Por ejemplo, respecto de clientes. ¿Qué pasa con los clientes? Respecto de los clientes nuevos. ¿Qué pasa con los clientes nuevos? Respecto de el curso de operaciones. ¿Qué pasa con esto? Y con cada ítem. ¿Qué tan capaz yo lo veo en ese rol? No, es que Juan, la verdad es que sí trae clientes, sí tiene buena calidad de servicio, pero hoy día ya avanzamos en el tiempo y aquí vuelvo al primer ejemplo que puse con este líder que pasó de ser parte del equipo a ser líder, que después tenía problemas con este colaborador, donde ese colaborador le pasaba que era senior, la empresa, y todas las empresas hoy día son muy rápidas, muy dinámicas, y ya no tenía ese asistente que le ayudaba a cursar las operaciones, y no sabía cursar las operaciones, entonces era más lento, pedía ayuda, lo subsidiaban otros del equipo, pero al subsidiarlo también dejaban sus propias tareas de lado. Entonces, ¿qué tan capaz es Juan en este rol hoy día? ¿Y qué capacidad le falta? A Juan le falta capacitación, a Juan le falta, ¿qué es lo que le falta? Que esté dentro de las posibilidades de la empresa dárselo, dentro de las capacidades, dentro de las posibilidades del líder, hablar con el área de recursos humanos, darle una capacitación, ¿o qué es aquello que le falta? ¿Le falta motivación? ¿Dónde está? Luego de eso viene la evidencia. ¿Cuál es la evidencia que sostiene el juicio de que Juan es capaz? Por ejemplo, Juan en los últimos 6 meses ha cumplido en un 100% en calidad de servicio. Juan en los últimos 6 meses ha traído 10, 11, 12, 13, 14, 15 clientes mensuales. Juan ha estado caído en colocaciones o en créditos, no ha podido cursar. Si exigíamos 100, ha hecho 80, 50, 20, 30, ya, ahí hay un punto. Juan, bueno, Juan ha estado ya en el curso, no ha sido, no, parece que no cursa bien, no lo puede hacer solo. Entonces, me estoy enfocando ya en que Juan el problema que tiene no es que sea lento, ni que sea malo, ni que esté distraído. Es que Juan tiene un problema con el curso de operaciones que no le permiten cursar. O que Juan no tiene el mercado objetivo necesario, no hace la cantidad de llamados necesarias para poder traer esa cantidad de negocios que su rol y sus metas le exigen. Entonces, vamos ahí desmenuzando esto de tal manera que nos vamos concentrando en cuál es el foco donde Juan tiene problemas, pero con evidencias, con afirmaciones, no con mi interpretación así amplia de algo que al final se concentra en algo más pequeñito. Vamos a buscar hechos concretos, vamos a buscar afirmaciones de su ejecución en el pasado. Por ejemplo, Juan lleva 5 años en el puesto con satisfacción de clientes del 100%. Son hechos concretos. Y finalmente está el para qué. ¿Cuál es la relevancia de este juicio? ¿Para qué importa este juicio? ¿Cuál es la relevancia para mí como líder? ¿Cuál es la relevancia que tiene hacer este juicio o encontrar que
que nosotros le llamamos como el problema con Juan, ¿cuál es la relevancia que tiene para Juan? Para Juan puede significar que él necesite trabajar, al necesitar trabajar está cuidando de su supervivencia, él todavía tiene hijos en el colegio, no puede darse el lujo de irse de la organización o de que lo despiden o lo desvinculen, por lo tanto Juan necesita seguir ahí, pero también Juan necesita saber dónde o qué es lo malo que está haciendo. Pero cuando nosotros le decimos, oye, es que tú eres demasiado lento, ¿qué le estamos diciendo? Estamos haciendo un juicio de algo que no es, que incluso lo puede marcar, lo puede desmotivar. Pero cuando le decimos, Juan, tú lo has hecho bien en todas estas cosas, pero en este punto estás fallando. ¿Qué hace que estés fallando? No, es que me han denegado todas mis operaciones, pero ¿cuántas operaciones has presentado? Ya, he presentado 10, pero la probabilidad de presentar 10 y que te aprueben las 10 y cursar las 10 es baja, por lo tanto tengo que presentar 20 o 30 o 40, entonces tengo que aumentar mis llamados, mis gestiones comerciales, ampliar mi mercado objetivo. Entonces, si se dan cuenta ya, esto no se concentra en que Juan es lento, que Juan es malo, sino que se concentra en que Juan probablemente está concentrado siempre en los mismos clientes, hace los mismos llamados y necesita acciones distintas para lo que está haciendo. En esto de la relevancia o el para qué, no solamente está para Juan, también es súper importante esta conversación para el equipo, porque cuando a Juan le va mal, esto impacta siempre en el resto del equipo. Si Juan es simpático y Juan está triste porque le está yendo mal y está preocupado, necesariamente le va a impactar a los otros. Eso afecta el clima laboral, afecta la emocionalidad del equipo. Y los líderes son responsables del estado de ánimo del equipo. Siempre van a ser responsables de eso, siempre. Otra, ¿para qué es responsable? Perdón, ¿para qué es relevante esto? Es relevante para mí, en mi rol de líder. Es relevante porque mi jefe en algún momento puede decirme, mira, tú tienes a todo tu equipo bien, pero Juan no está funcionando bien y tú sabes que es tu responsabilidad o cambiarlo o hacerle un plan de acción o subirlo al carro del resto. Y esa responsabilidad siempre de los líderes. A los líderes siempre les pasan la cuenta de esas cosas, por lo menos en la organización donde yo trabajé. Yo creo que en todas. Entonces, es importante para mí también en mi rol de líder respecto de mi imagen personal, de mi imagen pública, de mis aspiraciones de promociones, también de mis care personales, que le llamamos nosotros eso que nos importa cuidar, esas dimensiones que son súper importantes, porque, por ejemplo, tengo 2 hijas, mis hijas y sus estudios dependen de que yo siga en este trabajo, entonces es súper importante esto para mí también. Y es súper importante de cara a la organización. ¿Para qué? Porque ¿cómo le damos valor a la organización? Y cuando Juan entienda que el valor que le da la organización es vendiendo productos y no solamente teniendo relaciones sociales con los clientes o respondiéndole a cosas que no le suman, bueno, se va a poder enfocar su energía y su tiempo en aquello que le da valor a su puesto y valor a la organización. Bueno, no sé si aquí vamos a... Si hay preguntas, ¿cómo van escuchando esto? Luchito, ¿te contestan algo lo que hiciste la conversación contigo misma de cara a ese juicio que tienes de esa persona? Sí, de todas maneras, ahí estuve mentalmente llevando, es que como la matriz que tú presentaste es una base para cualquier aplicación y justamente uno se desvía, es que cuando uno parte de un juicio y no tiene todos estos elementos encima de la mesa, es muy probable que llegue al resultado equivocado. Cuando tú partías en un principio decías A o B, entonces probablemente llega al resultado equivocado porque le pone en todo este proceso, hay variables emotivas, hay de hecho circunstanciales que te desvían del foco realmente al que quiere llegar. Entonces a Juan vamos a tener que llevarlo a estas cosas concretas y no a
juicios nuestros que tenemos en nuestra mente. Como bien decía tú al principio, como el juicio viene formado por mucha experiencia, por mucha historia del líder, y no pone estos paralelos, estas cosas concretas, objetivas, normalmente la mitad del tiempo va a llegar a resultados equivocados. Así que la matriz está re buena. Sí, y no solamente en esos resultados equivocados vas a perder tiempo, vas a perder recursos, vas a perder, al final en las organizaciones se pierde en la última línea, porque en las organizaciones el resultado es dinero, y todo esto hace que al final uno se demore más, gasta energía, y probablemente, para volver a responderle a Julio César, nos alejemos de la decisión más acertada, porque sigue siendo un juicio, pero ese juicio que, en base a esta matriz que les presenté, empieza a tener mucha más información y se empieza a ampliar esta mirada que tenemos respecto a Juan en el dominio en el cual lo estamos evaluando, en su rol, en respecto de sus estándares, y en la relevancia del para qué es importante hacer ese juicio, tener esa conversación, ir a esa acción, y esa acción nos va a acercar a ese punto B que son los resultados. No sé si alguien quiere compartir o tiene alguna pregunta, y si a Begoña le contesté también. Doris, bienvenida, hola. Hola María Victoria, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas Yo noches. tengo una pregunta, una duda. Tengo un equipo con el cual existe la líder del equipo, vamos a ponerles Jorge y Juan. Vamos a seguir con Juan. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, la líder del equipo conversa, ¿no? Y me dice, mira, yo con Jorge, todo bien, vamos, tenemos ideas, proyectos, él aterriza, está a mi ritmo, estamos juntos los dos. Con mi jefatura, porque Juan tiene un tic, ya tiene un tic nervioso cuando habla, a veces tartamudea, pero nadie se puede dar cuenta hasta que él lo dice. Cuando él lo dice, ya tú te das cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, pero Juan se lo toma todo muy personal, me dice. Entonces yo no puedo avanzar con él porque todo se lo toma muy personal por su tic. Entonces yo tengo que hablar con mi jefatura porque necesito algunos cambios, porque necesito más personal. Doris, espérame, Y yo discúlpame. le digo, pero empezamos con el Doris, tema de las conversaciones. Dori, disculpa, es que Sí, te apaga la escucho. cámara porque se corta y Ya. entonces no logro, me pierdo de repente, pero yo te escucho. Ya, a ver. Ya, Ahí, ojalá que ya. ahí mejor, ya, ojalá. Ya. Ya. Juan tiene un tic, y Entonces, cuando sí, el tiene un jefe tic. o ya, y la jefa se quiere relacionar con él, se pone nerviosa porque aparece este tic. Sí, y ella dice además que él no está a su par con ellos, que no avanza con ellos, porque Juan se toma todo muy personal, porque como todo se toma muy personal, y es un tema personal lo que él tiene que trabajar, y aparte se encierra mucho y se bloquea por su tic, o sea, como que todo lo toma muy personal. Entonces yo siento cuando lo escucho que esto es un juicio. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? O sea, vamos a conversar de todas maneras. Yo le he dicho, tú has conversado con Juan, entonces vamos a entrar en el tema de las conversaciones. Pero ¿cómo podría hacer yo para poder derribar este juicio? Siguiendo quizá las preguntas de este mapa del anterior que has mostrado. O sea, definitivamente me gustaría que derribar estos juicios, pero no sé cómo ahora que lo escucho contigo, ¿no? Y me queda perfecto, así que me puedes ayudar. Derribar los juicios de Juan, esa es la idea, ¿verdad? Acerca de Juan, acerca de Juan. Acerca de Juan, o sea, conversar con tu jefa para que Sí. ella haga este movimiento de derribar los juicios que tiene de Juan. Así es. Bueno, lo primero es presentarle, o sea, yo entiendo que ella, el juicio que tiene no es respecto de la productividad de Juan o de los resultados que Juan tiene, sino que de que al momento de ella ir a hablar con Juan,
Juan se pone a la defensiva y no es posible entrar en una conversación más profunda con él. Sí, ok. Ahora, ahí vienen otros elementos, porque lo primero, decirle a tu jefa que ella, cuando va a conversar con Juan, ¿cuál es la presencia que tiene para ir a conversar con Juan? Porque si yo voy tensa, porque nosotros los seres humanos leemos a los otros desde que nacemos, o sea, de partida leemos a nuestros padres, leemos a todo el mundo, somos seres vivos que leemos nuestro entorno. Entonces, Juan, probablemente lee el estado emocional en el que llega su jefa a hablar con él. Y ya se pone nervioso y le viene el tic. O sea, si yo veo a mi jefa nerviosa que viene a hablar nerviosa conmigo y yo tengo un tic, creo que me va a salir el tic también. Entonces, lo primero es centrarse. Para centrarse está a nuestra disposición. Hay una postura de centro que es poner la planta de los pies en el suelo, poner la espalda erguida, erguir la espalda, ubicar el mentón en la línea del horizonte, respirar, y esto no es entrar así como una meditación mindfulness ni nada de eso, sino que es un momento de respirar y desde ese lugar volver a pensar, porque en ese cuerpo que es de centro pueden habitar emocionalidades que te abran posibilidades. ¿Y cuáles son las que te abran posibilidades? Es, por ejemplo, ir a contener a Juan y a acoger a Juan con su tic, lo número 1. Luego de eso es desafiarse a sí mismo, a sí misma ella, qué es lo que quiere lograr en esa conversación. Porque si el para qué esa conversación es para que Juan entienda que ojalá que no le aparezca nunca más el tic, estamos mal. Si la conversación es para decirle, Juan, tú cada vez que me hablas aparece tu tic, estamos mal. Entonces, yo creo que lo primero es acogerlo a él con su característica que es el tic, y una vez que lo pueda ella acoger, va a entrar en una conversación y en una emocionalidad que va a ser distinta y que Juan va a percibir que probablemente él se pueda abrir, con su tic o sin su tic. Y ahí entrar ya en la conversación del para qué quiere tener esa conversación. No sé si te sirve, Doris. Dile a tu jefa que me escriba. Sí, claro que sí lo entiendo, ¿no? Para que lo que ella quiere conseguir con él es que se alinee junto con los demás del equipo, porque lo siente un poco más como que retrasado, como que se retrasa mucho en las entregas, en los productos. Entonces, y ella dice, es que yo no puedo hablar con él porque todo se lo toma personal, entonces tengo que dejarlo, pero allí se demora. Es un poco el tema como va, pero sí te entiendo. Primero, ¿qué es lo primero, no? Lo que pasa es que ahí hay dos conversaciones. La primera es una conversación para abrirse con Juan, para ya sea contenerlo o aceptarlo con su característica. Y después viene una segunda conversación que puede estar junto con la primera, dependiendo de qué grado de apertura tenga ella con él y él con ella, entrar en todo con esta matriz de plantearle las cosas de una manera que sean adecuadas, con un lenguaje adecuado, con una emocionalidad adecuada, con una corporalidad, donde no se esté defendiendo de Juan, porque al final eso es lo que me da la impresión que está pasando. Glo. Te quiero traer, espérame un segundo, quiero traer algo, y es que en las conversaciones humanas, pues así la conversación humana sea sobre el trabajo, pues es personal. ¿Sí? Entonces nos vamos a un lugar todavía más, a un contexto muchísimo más amplio, donde si a mí me están diciendo algo sobre mi trabajo y hay afirmaciones, con todo lo que pase, a mí me pasan cosas, a mi persona le pasan cosas. ¿Sí? Si es un juicio positivo en el contexto en el que estamos hablando, ese juicio seguramente me va a alegrar, con o sin argumentos suficientes. Si es un juicio no tan positivo, sino que más bien pareciera que puede poner en riesgo mi trabajo, pues me van a pasar cosas, tenga o no tenga argumentos. Entonces, las conversaciones que nosotros tenemos con los seres humanos son entre seres humanos, dado eso, son personales. ¿Sí? Entonces, este lugar desde donde nosotros decimos, no puedo hablar con él porque se lo toma personal, pues es un lugar donde, dado ese juicio,
lo que estamos es dejando de ver qué puede estar atrás. Resulta que Juan no es que se lo tome como, bueno, sí, se lo toma personal, todos lo hacemos, pero Juan está muy sensible. Juan tiene miedo de la jefe. Juan siente que por su tic está haciendo mal. O sea, hay un montón de cosas detrás de esto de me lo tomo como personal que tal vez no están dejando que tu jefe vea realmente cuál es, como dice Vicky, cuál es la conversación que falta tener con Juan. Mientras ella siga viendo que necesita poner una barrera entre la persona de Juan y el trabajador de Juan, es como si uno llegara al trabajo y se quitara el overol de ser humano y entrara solo con el de trabajador. Es un ser humano y le duele, le pica, siente como ser humano. Y es al ser humano al que esta jefe necesita poderse dirigir con todo y su sensibilidad, con todo y su tic, con lo que sea que trae. Pero lo que yo veo ahí es que el juicio que ella, el lugar, no el juicio, y sí, viene con juicios, pero el lugar, incluida la presencia, como decía Vicky, de esta jefe cuando conversa con él, es un lugar desde el inicio de la conversación, está dejando de verlo en toda su humanidad. No sé si le pasa con los demás, tal vez con los demás no les pasa, porque los demás están alineaditos, entonces ahí no hay problema, pero como él está desalineado, al tratar de alinearlo, no lo está logrando, pero hasta que no lo vea en su whole, en su humanidad completa, no va a poder escuchar qué es lo que este hombre necesita para alinearse, porque los seres humanos no nos movemos porque nos digan que tenemos que vender 5.000 X cosa. Nos movemos es porque ahí hay algo que a nosotros nos interesa. Tú lo sabes, Doris, tú estás estudiando, tú sabes que el care es lo que nos mueve. Entonces, si ella no ve al humano, no ve al care. Si ella no ve al care, no va a poder entrar en la conversación que tiene que entrar con él para conectarlo. ¿Sí? Todo esto sumado a la conversación de los juicios que les está trayendo Vicky, pero les estoy mostrando que todavía más ampliamente hay otra conversación ahí donde ella necesita poder. Entonces sí, que llamen a Vicky para que le cuenten un poquito. O tú también estás aprendiendo ya un montón, Doris, y muchas de las distinciones que tú estás aprendiendo te permiten darle la vuelta a ella en esa conversación. ¿Qué le importa a este ser humano? ¿Sí? Eso es lo que lo va a mover allá, no que él se tome o no se tome como personal las cosas. ¿Bueno? Gracias. Súper. Gracias. Gracias, Doris, por la pregunta. Julio César. No te escuchamos, Julio César. ¿Ahora sí me escucha? Ahí sí. No, es que quería simplemente comentar, y es que ese ejemplo que acaba de dar ella de su compañero de trabajo es el mejor ejemplo de todo lo que has estado enseñando durante toda esta hora. Y todo lo que has mostrado es simplemente que es el juicio que va a futuro. O sea, hay dos juicios, el juicio del uno con la jefe y el juicio de la jefe con el uno, y definitivamente el futuro que están creando es un conflicto, es simplemente eso. Entonces, todo lo que nos has enseñado durante todo este rato aplica perfectamente para que se cree un futuro diferente entre los dos. Eso es lo que quería comentar. Excelente, gracias, súper. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir cerrando ya con un resumen de hasta donde íbamos. Y aquí, en el fondo, vamos a volver a la línea del tiempo de un juicio para tomar una decisión. En el pasado está la experiencia, la interpretación, la historia, la educación, las creencias. Todos son los ingredientes que tenemos para que los traemos al presente, donde está nuestro pasado. En el presente está esta emocionalidad y que la jefa de Doris tiene probablemente esta emocionalidad de no querer ir donde Juan porque le da susto, no sabe cómo enfrentarlo. Entonces, esa emocionalidad, si te das cuenta, o si se dan cuenta todos, le afecta a ella para ir a esa conversación. Está en su juicio del pasado, están lo que Juan está haciendo o está dejando de hacer, pero en el presente además ella tiene una emocionalidad frente a Juan, prefiere dejarlo, pero dejarlo también, ¿cuánto se conecta eso con los resultados a los que quiere llegar? Bueno, está la emocionalidad que modela en el juicio y con todo esto enfrentamos la situación. En el presente también, cuando estamos confusos es porque no estamos organizados para esa situación. Necesitamos organizar nuestra mente,
organizarnos emocionalmente de tal manera de tener claridad, y con esta matriz que yo les pasé, desafiarse a sí mismo cuáles son los juicios que ustedes tienen y llevarlo más a buscar afirmaciones donde existan argumentos que ustedes encuentren para diseñar esa conversación que los va a llevar a la acción, y que esa acción es el siguiente paso que se acerca a ese futuro donde ustedes, al llegar al futuro, ya lo han creado. Por lo tanto, el futuro es hoy. El futuro lo están creando todos hoy día. Cuando estén en el futuro, el momento actual va a ser el pasado, pero hoy día es cuando están creando y están juntando todos estos ingredientes para llegar a ese futuro. Por eso, los juicios crean el futuro y los juicios crean resultados. Así es que, no sé si alguien quiere decir algo más, pero ese es como el redondeo de todo esto de los juicios crean futuro y crean resultados. Yo Gaby, puedo decir algo. adelante Gaby, sí. Que, bueno, yo tengo tendencia a hacer juicios en vez de malos, buenos. Entonces, como extremadamente. Y pongo mi atención ahí porque muchas veces, o sea, como estar atento a también entender que muchas veces todo eso que calificamos como bueno también es un juicio, por dos razones. Por lo mismo, pero además muchas veces también cuando uno escucha muchos juicios así como, digamos, positivos, es como si estuviera como alimentando al monstruo para, no sé, como me pasa eso, como para validar también los otros juicios. Entonces, entender que los dos son juicios, ¿no? Siempre hablamos de los juicios así, digamos, negativos, y bueno, muchas veces los juicios positivos también como que nos juegan en contra. Son juicios también finalmente, entonces, estar atento. Eso. Gaby, toda la razón, es verdad. Hay veces en que tenemos juicios que son tan positivos que tampoco nos están ayudando para tomar la decisión acertada. Porque todos los extremos finalmente termina siendo, hay algún punto ciego en los extremos. Entonces, lo que dices tú, todo lo fantástico, Juan es lo más mejor, como dicen por ahí, lo mejor que hay, puede que sí sea así, y que si está en línea para ir a ese futuro que nosotros como líderes necesitamos, donde necesitamos llevar a todo este carro, con todas estas personas, con todo este equipo, perfecto. Ahora, si ese juicio nos está afectando y nos está sesgando también en una mirada donde Juan lo está haciendo fantástico, pero fíjate que está, y voy a entrar en un tema que puede ser para otra conferencia, pero en el tema de la corrupción o qué sé yo, y no lo estamos viendo, y estamos solamente centrados en que Juan es lo más fantástico que hay, también nos vamos a tener consecuencias y va a haber un futuro a raíz de un juicio que no lo hemos desafiado. Entonces, cuando somos líderes, cuando necesitamos asegurarnos de llegar a un punto B, necesitamos ser claros con nosotros mismos, desafiarnos a nosotros mismos y no pensar que siempre nos ha resultado, que nunca nos hemos equivocado. Las estrategias son buenas, es como yo siempre digo, la pimienta es súper buena, o la sal es súper buena, pero la sal no es buena para el postre, la sal no es buena para el trago, es decir, no siempre las mismas estrategias funcionan para todo. Y cuando somos líderes, vuelvo a eso, necesitamos asegurarnos que estamos tomando las mejores decisiones que nos van a llevar a ese punto B. Así es que, Juan, gracias por traernos tantos ejemplos hoy. Sí, gracias, Doris. Muchas gracias, María Victoria. Gracias a todos. Y que nos presentaste a Juan hoy día. Sí, Bueno, Juan debe tener las orejitas así rascándoselas un montón en la casa. Quiero también Quedó como decir nuestro amigo. nuestro Sí. querido amigo Juan. Toca esta noche. Buenas noches, Juan, que descanses. Déjenme decirle una cosa Sí. chiquita, no me voy a demorar 20 segundos. Desde lo que decías tú, Gaby, el juicio, que estamos llamando juicio bueno o juicio malo, puede ser igual de confiable o no confiable. Eso es lo importante de que nosotros, y es a lo que nos invita también Vicky, si yo voy a tomar una decisión en la que quiero confiar y ofrecerle a otros que yo tomo esa decisión para construir el futuro,
necesito que el juicio sea lo más confiable posible, que esté lo mejor fundado posible. Así sea un juicio bueno o malo, bonito o feo, como le queramos llamar, correcto o incorrecto. ¿Sí? Lo importante no es si es un juicio bonito, si al decirlo María Victoria se pone contenta o se pone triste. Lo importante del juicio es que sepamos que es un juicio y que esté fundado, que yo pueda confiar en ese juicio para tomar una decisión. Ese es el quid del asunto. Y desde ese lugar es desde el que mi actor es capaz de pararse con una presencia, a tomar decisiones. Y el actor que comete muchos errores cuando toma decisiones es porque seguramente juicios bonitos o feos no son confiables. Ahí es donde está el quid del asunto. Bueno. Ay, me morí más de Muchas 30 segundos. gracias. Gracias a todos por estar. Espero que haya sido de valor para ustedes. Y bueno, nos veremos en un futuro, creando el futuro. Sí, señores y señoras, muchísimas gracias por venir, por quedarse todo este ratico a conversar. La próxima semana, para quienes son súper regulares y para los que no y se deben estar volviendo regulares pronto, no vamos a tener videoconferencia porque arrancamos 2 programas en la semana y hay bastantes cosas a las cuales poner la atención. Entonces, la próxima semana, miércoles 24, no, bien, miércoles 23, no vamos a tener videoconferencia, pero la siguiente semana, el 30, vamos a volver con todo, con toda la fuerza que siempre traemos. Entonces, gracias a todos y a todas por estar. Viquisita, gracias. Sí, ¿Qué quieres gracias decir a para ti. cerrar? Sí. ¿Perdón? ¿Qué ¿Hay quiero algo decir? más que quieras decir para cerrar Sí, o ya me nos decimos encantaría adiós? me encantaría que los que se quedaran, pusieran ahí en el chat qué tema les gustaría o que les serviría a ustedes como líderes. Eso me gustaría que antes de irse pusieran eso. ¿Qué les gustaría que pudiéramos abordar y que es de interés para ustedes? Luchito, te doy la palabra. No, bueno, agradecerte primero y después yo creo que este mismo concepto de juicio, si se puede avanzar a otro nivel un poquito más concreto, sería útil. Por ejemplo, a mí me quedó dando vuelta y en forma muy relevante el concepto del dominio. Delante, cuando, en esta matriz que me gustó, nosotros somos contables, entonces siempre trabajamos con matrices. Ahí Sí. pusiste el dominio y justamente me imaginaba este personaje que hablaba portugués, que cumplía una función, pero no estaba para el dominio, por tanto, estaba como no engranado en la meta que se quería lograr. Por tanto, estábamos con juicios equivocados y distintos. Entonces, avanzar en esa línea sería significativo. Yo voy a estar atento a cuando aparezca María Victoria. Sí. Sí. Ay, gracias, Luchito. Lindo. Y muchas gracias. Gracias. Y aquí aparecen varias cositas. Excelente. Bueno, confianza, cómo determinar en qué personas se puede delegar, toma de decisiones. Súper. Ahí vamos a hacer otro de confianza. Hay uno muy bonito. También hay un test de la confianza que lo vamos a hacer más adelante. Cómo empezar a tener confianza en lo que yo escucho en el otro, cómo confiar en los colaboradores, cuáles son los tips que tengo que... También hay varias herramientas, o sea, hay una herramienta que es muy buena, que la hemos aprendido en el programa, así que por ahí, y cómo determinar en qué persona se puede delegar. A mí me gustaría que pudiéramos conversar sobre la declaración de los no y los límites. Siento que es un dolor de las organizaciones y hoy evidenciando en la sobrecarga de trabajo. Excelente tema, Luis. Toma decisiones. Muchas gracias a todos por participar. Les mando un abrazo, feliz noche y ya nos estaremos viendo nuevamente. Gracias. Chao, chao, chao. Chao, cuídense. Chao, chao, chao.